pone 3? Porque acá pongo 7, porque eran 3 bits los que tengo que alterar. Entonces, es 1, 1 y 1. 1, 2 y 4. ¿Sí? Y a eso lo quiero correr 6 lugares. ¿Alguna otra duda? Profe, el Sí. desplazamiento no tenía un valor máximo de 3, ¿no hacemos? Eso es cuando va en la instrucción. Acá el ensamblador ve que es una constante, que ocurre una constante, calcula el patrón de bits de la constante y pone la constante. O sea, el resultado del código de hacer R0 OR 1 corrido 4 es exactamente lo mismo, o sea, el ensamblador va a hacer lo mismo que uno que hacer esto. ¿Sí? O sea, él toma el número 1, lo corre, como es una constante, como los dos son constantes, el mismo ensamblador dice, no, lo puedo resolver yo, genera la constante haciendo la operación al momento de ensamblar y lo que usa es la constante. ¿Sí? Ahora, cuando algo de acá deja de ser constante, ya es otra historia. ¿Sí? Bien. ¿Qué habíamos estado viendo la última clase? Habíamos estado viendo estructuras. Habíamos visto if then else, do while do. ¿Sí? Habíamos visto que a veces necesitamos usar los mismos saltos que tenemos en el diagrama lógico y a veces tenemos que usar los saltos contrarios, particularmente en el if. Y habíamos visto una alternativa para el if, para no usar saltos, que eran las instrucciones condicionales. ¿Sí? Las instrucciones condicionales arrancan con una instrucción IT. Esa instrucción puede arrancar un bloque de hasta 4 instrucciones condicionales. Cada una de estas letras nos va a decir si las instrucciones que forman parte del bloque se ejecutan en el caso sí o en el caso no. Cuando es el caso sí va una T, cuando es un caso no va una E. La primera siempre tiene que ir por sí, por eso es lo que se llama IT. Y habíamos visto un ejemplo de este if, que ya habíamos visto, en donde ponemos IT y la condición, ¿sí? Que es GT, sería la misma condición, acá trabajamos con la misma. Y este sistema tenemos una por sí y una por no. La primera, que es la por sí, tiene que a la instrucción sumar también la condición y lo que quiere hacer. Y la segunda, como es por no, tiene que sumar la condición contraria. ¿Sí? Esto y esto es redundante y hay que hacer las dos cosas. Es como si lo quieren una medida de control o de seguridad de que lo que declararon acá coincide con lo que hacen acá. ¿Sí? Las instrucciones pueden estar mezcladas, o sea, acá puede venir otra instrucción T o puede venir otra instrucción E. ¿Sí? La única restricción es que esta siempre tiene que ser then, o sea, siempre tiene que coincidir con la condición declarada al inicio. ¿Sí? Y el objetivo de eso es evitar saltos. ¿Por qué evitábamos los saltos? Porque afectaban el pipeline. ¿Sí? Entonces, de esta forma es preferible que no se ejecute la instrucción porque el flujo siga normal a cortar y rearrancar el flujo. Y por eso es que no se pueden hacer instrucciones más de bloques de más de 4 porque ya ahí estaríamos perdiendo más que ganando. Bien. Un ejemplo de aplicación un poquito más complicado que el que estaba recién. Supongamos que tenemos que ver la cantidad de veces que aparece un carácter en una cadena. ¿Qué es una cadena?
¿Y por qué una cadena es una cadena y un vector de carácter es un vector de carácter? Hay algo que distingue una cadena de un vector de caracteres, de cualquier vector de caracteres, digamos. Sí, es un vector de caracteres, pero hay algo más. No es un identificador, es un terminador. ¿Y cuál es el terminador de una cadena? ¿Y saben qué es bar 0? El número 0. La barra es la forma de definir un carácter por su código ASCII. ¿Sí? Entonces, bar 0 es el código ASCII 0, que es el 0. O sea, no el número 0, sino el valor numérico 0, ¿sí? Que se llama null. Es el ASCII null. Entonces, una cadena estándar C es un vector de caracteres terminado con un carácter nulo o con el valor numérico 0, que es el barra 0. Que el compilador C se encarga de hacerlo automáticamente cuando ponen comillas. Y que el ensamblador también se va a encargar de hacerlo automáticamente cuando usen una directiva en particular. ¿Sí? Si ustedes al ensamblador le ponen .ASCII Z, eso le dice que quieren el terminador nulo al final. Y entonces si acá ponen, esto va a ocupar 5 lugares y va a tener el terminador nulo. Si por el contrario ponen .ASCII, no va a tener el terminador nulo. ¿Sí? Bien. La cadena está almacenada a partir de la dirección de memoria cadena. El carácter a buscar está almacenado a partir de la dirección de memoria carácter. Y el resultado de la cantidad de veces que encontré el carácter en la cadena tiene que estar en el registro C. RC. Escucho. ¿Quién me dicta el algoritmo? Nadie. ¿Algoritmo o assembly? Siempre mi recomendación es empezar por algoritmo. No están calificados para empezar por assembly. Si quieren completar la vida solo, son dueños. ¿Sí? Para nosotros el algoritmo cercano al assembler, lo que dijimos recién, hago un AND con COF y hago un AND con esto, o sea, cosas que saben que se pueden hacer en assembler, es más que suficiente. Después, si pueden pasar eso al assembler, perfecto, pero por lo menos necesitamos que tengan una noción de qué cosas se pueden hacer en el assembler, o sea, qué tipo de instrucciones pueden hacer y qué tipo de cosas van a tener que hacerlas a mano, por decir así. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro procesador no podemos calcular el módulo en una instrucción. Tenemos que hacer un par de operaciones, sobre todo si no es el módulo en una potencia de 2. ¿Sí? Entonces, mi recomendación es siempre empiecen por el algoritmo. ¿Qué es lo primero que deberíamos hacer? Cargar el carácter. ¿En dónde ponemos una R0? El resultado en R0. Entonces no pongamos R0, pusimos otro. R1. R1 toma el valor de carácter. Pero nos vamos a acordar que eso son dos operaciones. Porque el carácter es una dirección de memoria. Vale, pero no se olviden que después hay que hacer LDR1 igual carácter, LDR1 corchete R1, porque se lo olviden olvidando. ¿Sí? ¿Se entiende? Esto después se tiene que traducir en LDR R1, cargar la dirección, ¿sí? ¿Por qué? Porque me dicen que el carácter está almacenado en la dirección de memoria carácter, lo que yo sé es la dirección de memoria. Entonces, la dirección de memoria carga un registro y con ese registro recién accedo al carácter. No hay problema en que hagan esto en el pseudocódigo, pero después no se olviden de si hay que hacer esto en el assembler. ¿Sí? Perfecto. En R1 cargo el carácter. Perfecto. Sí. ¿No podría hacerlo en una
No, Para hacerlo en una instrucción tendría que saber qué carácter está cerca de PC, ¿sería? para hacerlo en una instrucción tendría que saber qué carácter está cerca de una instrucción y si no, carácter debe ser una constante. Por ejemplo, quiero buscar la A. Entonces ahí sí podrás hacer move R1, coma, el código ASCII de la A. ¿Se entiende? Pero cuando es una variable, normalmente el patrón va a ser este. Normalmente, fíjate que ahora, justo ahora, vamos a romper el patrón. ¿Qué más tengo que hacer? La dirección de memoria. Bien. El reloj tiene que apuntar a cadena. Pero ahí solo tengo que hacer esto. Todavía no quiero el primer carácter de la cadena. ¿Se entiende? Bien. Y ahora... Comenzar a comparar todo. Sí, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta, pero tenemos que volver, o sea, el resultado tiene que arrancar en cero. Y ahora empezamos un lazo. ¿Podemos? Sí. Hacer como este con la comparar carácter con la. Primero tenemos que cargarlo a carácter, todavía no lo cargamos. Sí, vamos a hacer algo como eso. En realidad vas a ver que va a ser por ahí más fácil, pero a la larga lo vamos a comparar. ¿Sí? Pero primero tenemos que cargar. Y como tenemos que cargar todos los caracteres de A1, eso ya va en un lazo seguro. Entonces, lazo R3 tomará a... O sea, cargo el carácter. Y debería mover este al que sigue. ¿Sí? Y ahora, ¿qué tendré que hacer? Ahí en N3 estoy cargando lo que tiene la cadena. Lo que está apuntado por cadena, que es el primer carácter de la cadena, porque cadena es la dirección de memoria donde arranca la cadena. Entonces, corchete cadena va a ser la primera letra. ¿Sí? Comparar. Ahora tengo que comparar. ¿Qué con qué? Bueno, quieren comparar R1 con R3, R1. Tenemos que en realidad primero hacer que sea solo uno de los caracteres. Porque si no, cuando se vaya agregando la cadena, van a ir. Le apuntamos un carácter, pero Claro, no vamos a poner un apuntamos caracter. ¿Ya te diste cuenta? Sí. Bien. O sea, yo no voy cargando de uno los caracteres aquí, inevitablemente los voy a comparar a uno. ¿Sí? Sigue siendo un vector, y yo solo puedo procesar de a un carácter por vez. Entonces comparo R1 con R3, o sea, el que quiero buscar con el actual. Y Sí, igual. Sí, igual. en realidad vamos a hacer así, porque para ser más claro. Si R1 igual a R3, ¿qué? Cero de dólares. R0 más 1. ¿Sí? Digamos que acá. Ahí debería ir un den para que se entienda. ¿Sí? ¿Y qué más? Si L1 es igual a 0x00, Si R1 es igual a... 0,3. ¿R1 igual a qué? Si R3 igual a 00 al... Ah, bien. Si R3... ¿Qué? Salir de la zona. Salir del lazo. Claro, entonces debería, si es distinto, volver al lazo.
Lo pueden hacer de dos formas, ¿sí? Pero no tiene mucho sentido que de acá sacamos acá y acá hagamos un salto incondicional. Entonces, si es distinto, ir a lazo. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Veamos qué tan parecido quedó al que está en la diapositiva. Seguro que igual no está. La inicialización es la misma. R0 es el valor del resultado y también coincide, toma 0. R1 toma el carácter, igual que nosotros. R2 toma la dirección de cadena, ¿sí? Que es cadena. Bien. R3 toma a M de R2, o sea, toma a lo que está en memoria apuntado por cadena, que es lo mismo que hicimos acá. Y se mueve 1 para procesar en el próximo pasado de lazo que sí. Si R3 y R1 son iguales, entonces sumamos 1. Y si es distinto de 0, repetir. Y de suerte quedó igual. El código de eso, el código de prueba que ustedes tendrán que armar en un laboratorio. Falta el pedacito de arriba porque ya los códigos son largos y no entran en la pantalla. Sigue haciendo falta el punto CPU Cortex M4, ¿sí? Esa parte sigue igual. En el section data vamos a poner una cadena para probar y un código ASCII para probar. Como habíamos dicho que generar esta cadena no es parte del problema que me pidieron, vamos a usar esta directiva para precargar la cadena, que es más fácil. Imagínense el lazo que tendrán que hacer para llenar todo esto por código. Usamos la directiva ASCII-Z para que le ponga el terminador nulo. ¿Sí? Y a continuación de eso, no sé cuánto tamaño ocupe, no me interesa, pongo solo en valor ASCII la letra que quiero buscar. ¿Sí? Con esto genero las condiciones para poder probar el programa. En section text pongo el global reset para que sepa por dónde empezar a ejecutar. Y cargo R0 con 0, R1 con la dirección de carácter y después guarda con el B porque quiero cargar bytes. R1 con lo apuntado por R1. Cargo R2 con la dirección de cadena. Empiezo el lazo con también byte, R2. Uso la variante post incrementada para hacer los dos pasos en uno solo. Aunque podrían hacerlo en dos pasos si quieren, no hay ningún problema. Comparo R3 con R1 y pongo una instrucción condicional. Porque como solo es una instrucción que voy a hacer en el caso del DEN, este tipo de casos es donde las instrucciones condicionales me vienen muy bien. ¿Sí? IT EQ, porque quiero que se ejecuten cuando sean iguales. Add EQ, R01. Comparo R3 con 0. Para esto tendrían un TST también, que hace la comparación con 0, si quieren. Y ahora, si no es igual, o sea, si esto no dio 0, vuelvo al lazo y repito. Y llego a la última para quedarme sin entrar en el resto. Está claro el paso del pseudocódigo al assembler. ¿Alguna duda de algún detalle del assembler? Este es el ejemplo típico en el que les conviene, si quieren, usar instrucciones condicionales. Perfectamente podrían haber hecho un then acá, un branch not equal then y poner un add normal. Pero fíjense que es más engorroso. O sea, porque hay que trabajar con la condición al revés, porque hay que poner una etiqueta y cuando hay 3 o 4 cosas
crecen las etiquetas, ¿sí? Entonces, para ese tipo de cosas. Normalmente lo que voy a usar acá, no sé por qué suelen poner saltos acá. Los saltos condicionales son BNE. No hace falta meter un salto acá adentro, ¿sí? Esto es para sumar, para restar, para ese tipo de cosas. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Seguro que está claro? Profe, Sí. el IT y el ADQ serían como parte de la misma instrucción o son dos instrucciones que van a ser? Es una excelente pregunta. Yo creo que el IT no se traduce en una instrucción. Pero la verdad, no estoy 100% seguro, no me puse a leer el mapa o el listado de compilación para ver, cuando él te traduce cada uno de estos, te pone los códigos de operación, si esto tiene un código de operación o no. Creo que no. Creo que esto no tiene un código de operación. Esto es como una especie de directiva, ¿sí? Y las que se traducen como instrucciones son estas. O sea, esto creo que es una instrucción. De todas formas, para salir de la duda, podríamos, yo no porque tengo una máquina relacionada, abajo después, cargar esto en el simulador, en el ensamblador, ensamblarlo y abrir el LST. Y ahí no va a quedar duda. Si esto tiene código de operación, o sea, si esta instrucción se tradujo en un opcode, es una instrucción. Si no se tradujo, esta instrucción incluye al inicio del bloque, que creo que es lo que sucede. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sigue con TST Igual, TST R3, porque TST solo testea si es 0. La diferencia entre CMP y TST es... A ver si alguno se acuerda. Voy a saltar. No, eso es CMP o CBZ. ¿La diferencia entre qué y qué? Yo dije que acá en lugar de CMP puedo usar TST. ¿Se acuerdan cuando vimos las comparaciones? CMP restaba. TST hacía un AND. TST decía, servía para testear si esto era 0, específicamente. Pero hay otro detalle más. TST solo cambia la bandera de 0. Solo se crea la bandera Z y N, pero no toca la C y la B. Si te hiciese falta entre acá y acá mantener la C, normalmente la que te interesa mantener, acá te conviene usar TST. En este caso es lo mismo. La diferencia más importante no es la constante, sino el que no te toca dos de las banderas. Bien. La última estructura que se utiliza en C es un switch. Y si yo les pregunto a ustedes cómo implementarían un switch, creo que la mayoría me diría, bueno, me fijo si el valor es 1, si no, si es 2, si no, si es 3, si no, si es 4. ¿Sí? Bueno, no es lo que sucede. Un switch en C tiene la propiedad de que todas sus ramas demoran el mismo tiempo de ejecución. Es decir, la última rama no demora más en acceder. ¿Y cómo lo hace? Hace un salto múltiple. Es decir, en un solo paso salta al caso que le corresponde. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Veamos un pedacito del código. Después lo vamos a explicar el código, pero avancemos un poquito para que se entienda a dónde apuntamos. Lo que yo voy a hacer es escribir todo el código del caso 0, del caso 1, del caso 2, del caso 3. ¿Sí? Todo a continuación. Al final de cada caso voy a poner un salto incondicional a donde se acaba el switch. ¿Sí? Todo esto es lo que hay que hacer en el switch. Y esta instrucción es la primera afuera del bloque. Igual que como hacía en el if, que ponía una instrucción afuera del bloque. El break va a ser un salto incondicional al final. Entonces, tengo todo el código del caso 1 y el break. Todo el código del caso 2 y el break. Todo el código del caso 3 y el break.
Y voy a poner etiquetas en donde empieza el código de cada uno de los casos. ¿Sí? Y voy a hacer una tabla donde le voy a decir, cuando vale 0 tenés que entrar acá, cuando vale 1 tenés que entrar acá, cuando vale 2 tenés que entrar acá. Voy a cargar esta tabla en un registro y le voy a decir saltar donde diga el registro. ¿Se entiende la secuencia en la que se hace el switch? Entonces yo tengo una tabla de valores. Por eso el switch solo puede tomar variables numéricas consecutivas. ¿Sí? No puede comparar cualquier cosa. No hay caso del default que ponemos. El default sería, esta tabla probablemente sea un poquito más compleja y te diga, acá está el caso 0, o sea, cuando vale 0 salta acá, cuando vale 1 salta acá, cuando vale 2 salta acá, cuando vale 4 salta acá, y bueno, si no lo encontraste salta acá. ¿Se entiende? Es como que esta tabla está optimizada para que la variable tome de 0 a 9 todos los valores consecutivos. Entonces la podés hacer más fácil a la tabla. Pero la idea es la misma. Con la variable índice, yo voy a entrar en una tabla y esa tabla me va a decir directamente la dirección a la que tengo que ir para ese caso. Para eso voy a usar el BX. Porque yo voy a preparar la dirección de salto en un registro y una vez que sepa dónde tengo que saltar, fíjense que mientras yo proceso esta tabla, esto es un dato. ¿Sí? Es una tabla de datos. Y en determinado momento decimos, bueno, ahora empezar a ejecutar lo que esté en ese puntero. ¿Se entiende? No se entiende. Yo voy a hacer una tabla, como hice una tabla de datos para saber cómo se pintaba cada uno de los 7 segmentos, voy a hacer una tabla de puntos de entrada, se llama. O sea, de lugares por los que tendría que empezar a ejecutar el código en cada caso. Estos son direcciones de memoria, son números. ¿Estamos de acuerdo? Yo voy a hacer una tablita con las direcciones de memoria de la primera instrucción de cada bloque. Voy a buscar en esa tabla como si fuese cualquier otra tabla y cuando obtenga esa dirección de memoria la voy a llevar al PC para decirle tu próxima instrucción es esta. Y mientras manipulo la tabla, la manejo como si fuera un dato y en el momento que voy a empezar a ejecutarla se convierte en un programa. ¿Se entiende? Empiezo a ejecutar lo que hace un rato era un dato. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es, yo construyo una tabla con las direcciones de memoria de cada caso. Eso normalmente se llaman entry point o puntos de entrada. ¿Sí? Son las direcciones de memoria de cada primera instrucción de cada secuencia. Son lugares válidos por los que yo espero empezar a ejecutar un programa. Yo no espero que un programa se ejecute por la mitad. Espero que se empiece a ejecutar por un determinado lugar. ¿Sí? Eso es el entry point. Y es la dirección de memoria de la primera instrucción de cada secuencia. Entonces, esta tabla tiene las direcciones del bloque 1, o sea, del bloque de código para el caso 0, para el 1, para el 2, para el 3, para el 4. ¿Sí? Lo que voy a hacer es un programita que, a partir de una variable y a partir de la dirección de la tabla, va a buscar la segunda, la cuarta o la quinta entrada en función del valor de la variable. Igual que lo hacíamos cuando traducíamos el BCD a 7 segmentos. Solo que ahora lo que recuperamos es una dirección de memoria. Esa dirección de memoria, que la vamos a dejar en R2, la vamos a usar como destino de un salto, es decir, la vamos a pasar a R15. Y a partir de esto, la próxima instrucción que se va a ejecutar es lo que está en R2, que es la dirección del caso que corresponde. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? ¿Por qué era ADR en vez de LDR? ADR Sí. es equivalente a LDR igual. Yo normalmente esta no la uso la otra.
Y si nos vamos del rango del case, ahí estaríamos llegando a una dirección de memoria que no sabemos qué hay. ¿Cómo es? Claro, por eso En el otro caso, normalmente el compilador de C te va a agregar acá un control de rango, por ejemplo. Te va a cargar test, te va a decir, bueno, yo tengo definido del caso 0 el 14. Es menor que 14, es mayor que 0. Si no, me voy a un error o me voy al default. Y si estoy en el rango, recién entro en tabla. ¿Sí? Es como que esto es la versión muy básica. El compilador, en realidad, algunos compiladores incluso vos le decís si toman precauciones o no. Y si no toman precauciones, va a ser un desastre porque va a tomar a las instrucciones que están después de esto como si fueran entradas de la tabla. Y va a leer los opcodes como direcciones de memoria y ya a saber dónde va a parar. ¿Sí? ¿Se entiende la pregunta? ¿Qué pasa si yo diseñé esto para funcionar con el 0 al 9 y me llega un valor 12? Bueno, si me llega un valor 12, voy a venir, cuando empiece a moverme en la tabla, voy a empezar a leer estos valores, que son instrucciones, como si fuesen direcciones de memoria que están acá a continuación en la tabla, porque en realidad eso sucede. Y voy a entender el opcode de break como una dirección de memoria. Y voy a ejecutar eso, qué sé yo qué va a ser, seguramente probadas. ¿Sí? Entonces debería de agregar acá un control de decir, bueno, antes de empezar a hacer todo esto, nos fijemos que R2, que es mi variable que va del 0 al 9, realmente esté del 0 al 9. Y recién nos metamos a hacer esto. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer como ejemplo? Para terminar, espero que de aclarar, el mismo conversor de BCD de 7 segmentos que hacíamos antes. En lugar de con una tabla, con un switch. Entonces, el switch lo que va a hacer es, si vale 0, le va a asignar FC. Si vale 1, le va a asignar 60. O sea, en cada punto del switch le va a asignar el valor de traducción para ese valor numérico. ¿Sí? ¿Qué hace el algoritmo? Lo mismo que hacía antes. Apunta, porque si se acuerdan, esto convertía todo un vector. Entonces apunta dos registros a la cadena de origen y a la cadena de destino, al vector de origen y al vector de destino, y ahora además apunta uno a la tabla de saltos, que antes no lo teníamos. Carga el valor a convertir y se mueve al siguiente, se fija si es el terminador, que acá el terminador es FF en lugar de 00, porque 0 es un valor válido del proceso de conversión. Determina la dirección a la que tiene que saltar usando el valor que leyó multiplicado por 4. ¿Por qué multiplicado por 4? Porque las tablas tienen direcciones de memoria, las direcciones son palabras. ¿Sí? Entonces, las direcciones se van moviendo de 4 en 4. Se lo suma a la dirección base de la tabla y esto me da la dirección efectiva. ¿Sí? Estoy sumando una dirección base más un desplazamiento, obtengo la dirección efectiva de la primera instrucción que tengo que ejecutar. Y a partir de ahí o ejecuto esta, por eso está dibujado de esta forma, ¿sí? O sea, ya empiezo a ejecutar la instrucción que corresponda. Todas las instrucciones, o sea, todas las secuencias convergen a un mismo punto que es el break, o sea, la etiqueta de break, que es la primera instrucción fuera de toda esta secuencia. Y en esa guardo la conversión en memoria y muevo el puntero de destino y repito para ver si es FF y vuelvo. En realidad esto está mal, esto vuelve a cargar. Tengo que leer el que sigue y ver si es FF. Está flecha acá. ¿Sí? El assembler de esto. Falta la parte de la variable de prueba que es idéntica a la que ya vimos. De nuevo, como los códigos se van haciendo más largos, vamos serruchándole las partes que ya se supone que saben que van. Cargo R0 con origen, cargo RD1 con destino. Acá podría haber hecho perfectamente LDR R3 switch. Switch es esta tablita que está en el medio del código.
¿Sí? Esto es código, esto es tabla, esto es código. Cargo como byte lo que quiero convertir y lo muevo en 1, lo comparo con FF y salto al final si ya terminé. A R2 lo multiplico por 4, lo sumo con R3, que es la dirección de inicio, y obtengo la dirección de esta o esta constante, ¿sí? Esto es la dirección de esto o esto. Con eso voy a memoria y lo cargo en R2, o sea que ahora lo que obtengo es el valor que es 2 en R2. Le pongo el último bit en 1, ¿se acuerdan? Y BX R2. A partir de acá voy a seguir ejecutando por acá o por acá. ¿Sí? Este salto es incondicional. O sea, nunca voy a ejecutar lo que está a continuación. Como estos son palabras, necesito asegurarme que estén en direcciones múltiples de 4, si no, esta instrucción va a dar un error. Y las instrucciones son de 16. ¿Sí? Por ahí, justo esto caía en una múltiple de 4, por ahí no. Entonces, agrego el punto align para asegurarme de que switch esté en una dirección múltiple de 4. Y pongo los valores de las etiquetas de los puntos de entrada. Cada caso va a ser cargar la constante en R2 y saltar al final. Cargar la constante en R2 y saltar al final. Y en el final guardo la constante, o sea, guardo lo que acabo de generar en memoria y repito al uso. ¿Sí? Pero ahí lo hace así porque son números consecutivos. Lo hace así, en números consecutivos tengo el 1, el 5 y el 58. ¿Qué es? Lo primero que se me ocurre, pero que no me siento, sería llenarlo de valores. ¿Y si no? O sea, la pregunta es, ¿qué pasa si tengo un switch que tiene 1, 5 y 58? La función que calcula a dónde la diferencia de salto. ¿Cómo? No, la idea debería ser la misma. ¿Sí? Tenés que ajustar, no irte a una cosa totalmente distinta. Primera pregunta, ¿saben que podrán salir de la duda bastante fácilmente? Escribiendo un switch y pidiendo a la GCC que les muestre el ensamblador que genera. La GCC les puede escribir el assembler del switch y mostrarles exactamente qué es lo que está generando. ¿Qué haría yo? No sé qué hace exactamente el compilador. Modificaría esta tabla y haría una tabla con dos datos. El 1 y la dirección. El 5 y la dirección. El 58 y la dirección. Y hay una búsqueda. ¿Sí? Es decir, en lugar de calcular la dirección, apuntaría al primero, leería el valor de caso, si corresponde con el mío, leo la dirección que está a continuación. Si no, salto a la próxima entrada, leo el valor de caso y haría una búsqueda secuencial. Total, sé que esa tabla no puede ser demasiado larga, o sea, tendrá 8 entradas, 10 entradas. Por 10 entradas, una búsqueda secuencial anda bastante. ¿Se entiende? Entonces, hoy tenemos una tabla que tiene dirección, 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 y el caso está implícito por el orden de la tabla. Lo convertiría en una tabla que tenga caso, dirección, caso, dirección, caso, dirección. Y haría una búsqueda. Leo esto, si coincide, me quedo con esto, si no, paso a lo que sigue.
Si llego al final y no encontré nada, me voy a el default. ¿Sí? ¿Se entiende? Sería un poquito menos eficiente, porque está la búsqueda secuencial de por medio. ¿Dudas? ¿Hacemos una pausa? No. En la flash. ¿Por qué? Porque esto es código, los puntos de entrada quedan fijados al momento de hacer las cosas y entonces vos ponés las direcciones de los puntos de entrada. Hago una pregunta para que piensen en el recreo. ¿Ese código es realocable? ¿Ese código es realocable? De hecho, vamos a hablar del switch. ¿Usa salto relativo? BX es el salto absoluto. BX es un salto absoluto, pero podría no ser absoluto. Pero porque depende de R2 que lo calculamos antes. ¿Qué quiere decir que sea realocable? Revisemos definiciones. Fuerte. Después de ensamblado, ojo, antes de ensamblado todo es realocable. Después de ensamblado, una vez que esto está traducido a código de máquina. Cuando hay código de máquina, ¿qué hay acá? Direcciones de memoria de esto. Y estas direcciones dijimos recién que son de 32 bits. ¿Son direcciones absolutas? Sí. Entonces, no va a ser realocable. Si yo muevo, cuando vaya a saltar acá, voy a saltar a cualquier lado. ¿Sí? No es realocable. ¿Por qué no es realocable? Porque BX habíamos dicho que es un salto absoluto. ¿BX podría ser un salto relativo? Depende de R2. Si yo le pongo un valor a R2 porque sí, va a ser absoluto. Pero si yo recuperase el valor del PC en R2 y acá lo que pusiese no fueran direcciones sino desplazamientos, o sea, le diría más 4, más 6, más 14, y hiciera en lugar de esto un PC más lo que esté acá, lo transforma en un salto relativo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el valor de R2 proviene de sumar algo al valor del PC. 4 instrucciones más atrás, no importa. Todo el bloque se mantiene. Y entonces transforma ese salto absoluto en un salto relativo. Es decir, PC, BX es un salto absoluto, pero podría cambiarle el comportamiento. ¿Sí? Entonces, para convertir esto en relocable, en lugar de poner direcciones, debería de hacer las restas. Debería decir, bueno, acá va case 0 menos switch. Acá va case 1 menos switch. Acá va case 2 menos switch. Entonces lo que me guardaría sería un número de la cantidad de bytes que desde acá hasta acá, que es lo que trataría de ejecutar. Y entonces, si yo primero pongo en un R el valor del PC, o uso R15 directamente, que es como ese R15 lo puedo usar, y le sumo a R15 esto, y eso lo pongo en R2 y después salto, lo transformé a esto en relocable. ¿Sí? Porque el cálculo de las direcciones se movió de absoluto a relativo. Eso se puede hacer de una forma automática, o tendría que calcular la diferencia de una manera. No, le pones, o sea, en la tabla pones case 0 menos switch. Y él calcula el resto. Con un único detalle. No es switch lo que necesitas porque acá puede haber 2 bytes que te pueden molestar. Tengo una etiqueta acá. ¿Sí? Porque acá puede haber 0 o 2 bytes que no tenés cómo contar.
ya en el detalle fino de cómo lo harías, ¿no? Pero básicamente poner una etiqueta apuntando a la última instrucción que está clara, la que trató de ejecutar en definitiva, y con esa etiqueta le hace la diferencia y le hace el ensamblador. ¿Qué es lo que hace normalmente con los saltos relativos? O sea, sabe cuál es el PC que le toca el salto, sabe cuál es el PC a donde quiere ir y hace la resta. Si vos le das con qué hacer la resta, te lo va a hacer. ¿Sí? Yo todavía no entiendo cómo lo seleccionan al caso. Bueno, vamos al recreo y lo volvemos a discutir después del recreo. Bien. Terminado el switch. Alguien me había dicho que quería que veamos cómo funcionaba el switch. Ya me estaba olvidando. Vos me decías que lo que no entendías era... A la hora de seleccionar, digamos, porque R2 nos manda al principio, digamos, a donde... No, R2, a ver. R2 arranca con el valor 1, 2, 3 o 4. ¿Sí? Que es el valor que vos querés convertir. Que sería el case. Sí, sí. Como estas direcciones son direcciones absolutas de 32 bits, que son donde empieza cada secuencia, la multiplica por 2 y la suma a la primera entrada. Entonces lo que hace es switch sub R2, digamos, o sea, switch corcheta R2 si lo escribimos en C. O sea, en este vector elige este valor, ¿sí? Suponiendo que R2 valga 0, 1, 2. ¿Hasta ahí sí? Esto lo carga en R2. Entonces, ahora R2 tiene una dirección de memoria que apunta a la primera instrucción de case 2. Cuando yo pase R2 al PC, el PC va a empezar a buscar la instrucción que está apuntada por la etiqueta case 2, que está señalada por la etiqueta case 2. Y de ahí va a seguir con lo que sigue, como hace naturalmente. ¿Sí? Se va a encontrar con el break, va a saltar al final y va a seguir. ¿Sí? ¿Quedó claro? Bien. Sí. BX se puede considerar que es absoluto porque usa el valor del registro, o sea, hace PC toma registro, no hace PC toma a PC más registro. ¿Sí? Ahora, si vos en este registro, para calcular el valor, usaste previo el PC, lo convertiste en un relativo. ¿Se entiende? Sí. Como tal, es absoluto. Pero yo puedo escribir otra cosa tal que el ensamblador. O sea, no tengo que escribir yo directamente el PC, sino que el ensamblador haga el cálculo. ¿Para qué cosa? ¿Para este caso particular? Sí, escribir en el BX, una etiqueta o algo así. No, en el BX no se puede. En el BX siempre toma el registro. O sea, BX es en realidad move R2 a PC. O R15 como R2. De hecho, lo podrías hacer con un move también. ¿Sí? Entonces tendrás que escribir. Vos tendrás que encargarte de que R2 tenga una dirección relativa a mano antes. ¿Sí? Sí. En otros procesadores puede existir un BXR, por decir algo, que hace PC toma PC más R2. Pero este no lo tiene. Entonces, el hacer la suma de PC más lo tenés que hacer vos a mano primero, en un registro auxiliar, y recién después mover eso a PC. ¿Sí? Bien. Normalmente en el ensamblador pasa eso. A veces queremos hacer una operación y no la podemos hacer, pero siempre tenemos las herramientas para hacerla, pero tenemos que hacer a mano. O sea, en algunas cosas el ensamblador me lo resuelve en una instrucción y en otras yo tengo que hacer la operación que quiero hacer en 2 o 3 pasos. ¿Sí? Bien. ¿Alguna otra duda? Con eso cerraremos la parte de estructuras de programación. ¿Sí? Y empezamos a ver un poco otra parte importante de la programación, que es el uso de la memoria. En algún lugar ustedes deberían de haber escuchado hablar de las variables estáticas
del heap y del stack. Y probablemente no sepan muy bien qué es cada cosa. ¿Qué son las variables estáticas? Las variables globales. Cuando en un programa C ustedes declaran una variable global, es decir, que no está dentro de ningún procedimiento, eso va a memoria estática. ¿Estoy grabando? Creo que sí, pero... sí. La memoria estática es un área de memoria, RAM, porque si no, no van a ser variables, en donde se le asigna una dirección de memoria a cada variable. ¿Sí? Lo que venimos usando en los programas assembler suele ser memoria estática. ¿Sí? Y es la definición de variable que ustedes tienen, una dirección de memoria asignada con un nombre y que existe durante toda la ejecución del programa, porque esa es una de las partes importantes de esto. ¿Sí? Las variables estáticas, las variables globales, existen durante toda la ejecución del programa. Se crean antes de empezar la ejecución y se destruyen después de terminar la ejecución. ¿Sí? Esto aplica también, detalle en C, para las variables locales marcadas con el statics. ¿Se acuerdan de las variables locales que tiene static? Que conservan su valor. Bueno, conservan su valor porque son variables globales ocultas o marcadas por un solo procedimiento, pero siguen el mismo comportamiento de las variables globales. Cosa que no sucede con las variables locales. ¿Dónde se asignan las variables locales? ¿O dónde se alocan? ¿Qué memoria se les da a las variables locales? Eso debería de saber. ¿La RAM? Sí, eso es muy genérico. Sí, todas las variables van en RAM porque si no, no pueden cambiar su valor. De estas tres áreas, ¿dónde van las variables? Las globales van acá. Las locales en el stack, porque en algún momento le deben de haber dicho que si ponían variables muy grandes, si ponían vectores enormes de variables locales, iban a desbordar el stack. Alguna vez pueden haberlo escuchado. ¿Sí? Y hay algo más que va en el stack. Está ahí cerca, no, las funciones no, porque las funciones son código. ¿El? ¿Qué es el stack de instrucciones? Nosotros podríamos, a veces cuando tenemos que manejar la pila, depende de cuántas instrucciones mandamos y se puede ver. Pero no son instrucciones lo que mandaste. Están cerca. Tienen que ver con las funciones, son cosas que le pasan a las funciones, pero no son instrucciones, porque las funciones no le pasan instrucciones. ¿Qué le pasa a las funciones? Los parámetros de las funciones también van acá. Y ahora vamos a ver justo 3 diapositivas después, vamos a ver por qué van acá y cómo van. ¿Sí? El stack es un área dinámica. Eso quiere decir que cambia mientras se está ejecutando el programa. Esto no. Las variables locales se crean y se destruyen en tiempo de ejecución. Y eso se llama ámbito de vida de la variable. ¿Sí? Todo esto lo escucharon en algún momento, ahora lo vamos a ver cómo se lo implementa. Y hay un área más que usaron, y no sé si saben que lo usaron, que es el heap. ¿Qué es el heap? ¿O cómo se usa el heap? ¿Para qué sirve el heap? ¿Es un área de memoria? No. A ver. Memoria, y podemos almacenar datos dinámicamente. Por ejemplo, si le vas a hacer una lista enlazada, Bien. digamos, alocando dinámicamente memoria. Es un área dinámica, igual que esta, pero en esta área dinámica, las variables se crean y se destruyen automáticamente. En esta área dinámica, ustedes crean en determinado momento y destruyen en determinado momento. Entonces, en esta ustedes tienen control de en qué momento se crea y se destruye, y en esta no. Cuando hacen listas dinámicas, los elementos de las listas se ponen en el heap o se toman del heap.
Y en realidad cada vez que programan objetos, cuando crean un objeto, el objeto se crea en el heap. ¿Sí? Entonces, estas dos son dinámicas. Esta tiene el ámbito de vida de la variable, es automático, y en esta el ámbito de vida de la variable está controlado por ustedes a partir de instrucciones específicas, en el caso de C, malloc y free. En el caso de Java, new, y cuando él cree que dejaron de usarlo. ¿Sí? Bien. En particular a nosotros nos interesa mucho la pila, porque la pila tiene soporte de hardware. El procesador define el uso de la pila y usa la pila él mismo en el lenguaje ensamblador de cierta forma, y eso es lo que hace que los argumentos de las funciones se pasen por la pila y que la pila se use de la forma en la que se la usa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es una pila? Esta sí es una estructura de datos. ¿Cómo se maneja una pila? Correcto. Lo primero que sale es lo último que se puso. ¿Sí? Por ejemplo, una pila de platos. Pueden sacar el plato que acaban de poner arriba del todo. ¿Cómo implementan una pila? Bien, primera vez que me dicen implementación estática de una pila. Normalmente me hablan de listas enlazadas para las pilas. Se puede implementar con una lista enlazada. Pero es más fácil, o sea, la implementación fácil de una pila es con un vector y qué más. Necesitas algo más además del vector. Porque un vector solo es un vector. Para volver a una pila necesitas algo más. No, a nivel de estructura de datos. Un puntero o el índice del elemento tope de la pila. O sea, necesitas el vector y un señalador que te dice dónde está el tope. Ese señalador puede ser el índice del último elemento que pusiste o puede ser un puntero. A la larga es lo mismo. ¿Sí? Entonces, la forma estática de implementar una pila es con un vector y un señalador o un puntero. Bien, y dato importante, yo creo que ustedes lo hicieron en estructura de datos, la pila es muy efectiva para recorrer árboles, ¿sí? Porque nos permite volver atrás y tomar las otras ramas. Cuando ustedes exploran árboles, las pilas se llevan fantásticas con los árboles. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Toda nuestra RAM va a ser el vector. Para tener una pila solo nos va a hacer falta un señalador, que va a ser el registro R13. El registro R13 va a señalar el último lugar ocupado en la pila. Como toda nuestra memoria es el vector, el señalador va a ser una dirección de 32 bits que me marca el elemento que tengo ocupado en la pila. ¿Sí? Y voy a tener instrucciones a nivel del ensamblador push y pop. ¿Sí? O sea, en el nivel más nativo voy a poder poner y sacar cosas de esa pila. ¿Cómo funciona esto? Ya lo sabemos. Cada vez que ingresamos un nuevo elemento en la pila, guardamos en lo señalado por el puntero y movemos el puntero. Y cada vez que sacamos, leemos lo señalado por el puntero y movemos el puntero para el otro lado. ¿Sí? Una cosa particular que tienen el 99.5 de los procesadores es que la pila, la organización de la pila va a ser extraña. Si esto es la dirección 0 y esto es la dirección F, la pila normalmente va a arrancar al final de la memoria y cuando yo pongo cosas va a crecer para acá.
¿Sí? Entonces, cuando agrego cosas, la dirección de memoria va a decrecer en lugar de crecer. Y los pop van a volver para acá. ¿Sí? Entonces, de mi área de memoria, la pila va a estar acá y va a crecer hacia acá. ¿Sí? Eso va a hacer que el compilador reserve al inicio el área estática, que como se crea en tiempo de compilación, o sea, en tiempo de compilación se reserva todo el espacio, el compilador sabe exactamente cuánto ocupa esto, y justo después del área estática va a crear, esto es la estática, el heap. ¿Sí? ¿Por qué? Esto puede en tiempo de compilación decir, bueno, de toda la memoria que tengo, esto lo necesito para variables. Todo el resto queda para cosas dinámicas. ¿Qué es lo mejor que puedo hacer para aprovechar eso? Bueno, mandemos uno a cada punto. Y roguemos que no se junten. Se ríen. Si ustedes supieran la cantidad de veces que se le colgó Windows porque pasó algo de esto, es increíble. Esto crece en tiempo de ejecución, esto crece en tiempo de ejecución, ¿sí? A nivel compilador no puedo predecir si el programa que estás escribiendo usa tantos datos, o sea, crea tantos datos y usa tantas cosas en la pila que en algún momento se pisa. Y si lo quiero hacer en tiempo de ejecución, tendría que revisar cada vez que pongo un dato, saco un dato del heap y pongo un dato y saco un dato de la pila, lo cual normalmente tampoco es ni práctico ni razonable. Razón por la cual no hay controles de que eso no se junte. ¿Sí? Esa es la organización de memoria de un compilador. Eso es lo que hace un compilador. ¿Sí? El heap lo vamos a usar nosotros por código. ¿Sí? No, el procesador no hace nada con esto. Pero con esto sí. Y revisemos cómo funciona el stack y veamos por qué el compilador me da soporte en stack. Supongamos, estos son valores reales, esto es la RAM de nuestra placa, que va del 1.8 al A0. Normalmente el puntero de pila va a arrancar apuntando a esta dirección. Si apunta a esta dirección, quiere decir que la pila está vacía, porque el puntero apunta al último dato ocupado, y esta dirección ya es la primera que no existe. La última dirección que existe es la 108FFF. ¿Sí? Cuando yo hago un push de un registro, el valor del registro se guarda y el puntero se mueve. ¿Sí? Si hago otro push, el nuevo valor se guarda, el puntero se mueve. Si hago otro push, se guarda y se mueve. En las pilas, siempre las cosas se usan al revés de lo que se generaron. Si yo hice push R0, push R1 y push R2, debería ser correcto, debería ser pop R2, pop R1 y pop R0. ¿Sí? Si pretendo que quede R0, R1 y R2 en los mismos valores en los que estaban. Correcto. Entonces, pop R2, R1, R0. En realidad, nadie me obliga. Yo podría usar push R2, pop R1, y entonces pasé el valor de R2 a R1 de una forma bastante ineficiente, pero lo podría hacer. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Como eso, o sea, pero si el pop siempre elimina el elemento del nombre. Bien, cuidado con eso. Yo lo que estoy haciendo, o sea, R2 tiene un valor. Lo que yo guardo en la pila es el valor en ese momento de R2. Y después lo estoy recuperando en R1. Sería equivalente a hacer un move, R1, R2. ¿Sí? O sea, estoy buscando igual. Lo estoy recuperando y guardando en el que yo le diga. Cuando hago un pop, lo guardo acá. Si yo hago pop R1, el 3 que estaba en R2 termina en R1. Ah, correcto, igual para mantener. Claro, o sea,
Estas son instrucciones como el add, en definitiva. Esta instrucción guarda el valor numérico de R2 en la pila. Y esta instrucción toma el valor numérico que está en la pila y lo guarda en el registro. ¿Sí? ¿Qué significa ese número? Sabrás vos. Esto podría ser un valor del número, podría ser una dirección de memoria. ¿Sí? O sea, lo que hacen es conservarte el valor en ese momento del registro. En otros CPUs, en muy pocos, el puntero de pila se puede mover para el otro lado. La gran mayoría de procesadores siguen esta convención. Son muy pocos los procesadores que funcionan al revés. Uno solo que yo conozco. En otros procesadores, el stack pointer puede apuntar al primer lugar vacío en lugar del último lugar lleno. ¿Sí? Cambia la forma de inicializar. Y la forma de movimiento, ya la dijimos, es para evitar que esto, o sea, para minimizar las posibilidades de superposición. Las instrucciones push y pop de nuestro procesador pueden soportar no solo un registro, sino una lista de registros. O sea, yo le podría decir pop, push, de R0 a R7. ¿Sí? Puedo poner... De hecho, ya lo vamos a ver. Y entonces hace un push o un pop para cada uno de esos registros. El orden en el que se van a guardar es importante y va a ser independiente de la forma en la que lo escriban. Es decir, a ver si está el ejemplo. Si yo hago push R0, R1, R2, esto se guarda igual que si hago R2, R0, R1 y se guarda igual que si hago R0 a R2. Todo esto se guarda igual. ¿Sí? No importa el orden en el que yo lo escribo en la lista. Y puedo escribir enumerando con comas o haciendo un intervalo con guiones. ¿Sí? Ahora, ojo. Esto se guarda igual mientras lo escribo en una sola instrucción. Si yo hago 3 instrucciones distintas, esto se guarda de una forma, esto se guarda de otra y esto se guarda de otra. ¿Sí? ¿En qué orden se guardan? El push guarda en orden decreciente, es decir, va a guardar R2, R1 y R0, y el pop los recupera en el orden inverso, en orden creciente. ¿Sí? ¿Qué ventaja tiene? Se ahorran los fetch. Hacer un push de 7 registros le lleva 8T en lugar de llevarle 14T. Y acá están los ejemplos. Se pueden enumerar con comas, pueden ser rangos discontinuos o continuos. ¿Sí? Esto y esto hace lo mismo, y si invierten el orden acá en cualquiera, sigue haciendo lo mismo. Y eso lo guardan por el número de registro, digamos. Claro, el orden en el que van a parar a la pila está dado por el número de registro. Exactamente. ¿Tiene que ser registro sucesivo? No, cualquiera de estos son válidos. Fíjate que acá tenés discontinuo. Si son consecutivos los podés enumerar o podés usar el guión para que sea más corto, nada más. Lo que sí, obviamente, si hiciste un push de esto, lo recomendable es que hagas un pop de exactamente lo mismo, para evitar dolores de cabeza. ¿Sí? Bien. Las variables globales, dijimos entonces que son direcciones de memoria reservadas en forma estática y que todas las partes del programa pueden acceder a esa variable. Esa variable existe desde antes de que se inicie el programa hasta que después de que se termine de ejecutar, y todos pueden leer o escribir en esa variable. ¿Sí? Deben haber escuchado seguramente que son que no se aconseja el uso de variables globales.
¿sí? Se recomienda no usar variables globales. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O es la primera vez que lo escuchan? ¿Sí o no? No me queda claro si es la primera vez que lo escuchan o si ya lo sabían. Es la primera vez que lo escuchan. ¿No les habían hablado de las variables globales? Pero nunca te preguntaste por qué. Porque cuando empezaron a poner variables globales dijeron, no, mejor hacerla local. Las variables globales, como toda cosa compartida, ¿sí? Todos en algún momento deben haber tenido algo que comparten con mucha gente y eso normalmente termina en desastre. ¿Sí? Porque lograr que todos sigan las mismas reglas de uso es muy complicado. Cuanto más grande es el todos, más complicado es. Bueno, las variables globales, como se pueden escribir en cualquier lugar del programa, cuando estamos hablando de un programa grande, que lo hicieron varios programadores, Dios sabe qué fue a parar a la variable global en qué momento. Entonces, se trata de que las variables tengan un ámbito acotado para saber que si cambió de valor, cambió en esta parte y no en cualquier lado. ¿Sí? Y es más, todo el patrón de programación orientado a objetos es para no tener que usar variables globales, para controlar cuándo se producen los cambios, que esos cambios de los estados, porque los cambios de variables son cambios de estado, se hagan en una forma ordenada y coherente. ¿Sí? Cuando el programa crece en complejidad, empieza a ser muy difícil seguir dónde se ocurren las cosas. ¿Sí? Entonces se empieza a fragmentar y se trata de limitar eso. Sin embargo, vamos a ver algo en esta materia y algo a lo largo del sistema operativo, también lo van a ver, en ciertos procesos, o sea, en ciertas situaciones, la única forma de comunicación que hay entre dos programas, como por ejemplo nuestra rutina de interrupción y el programa principal del reloj, es a través de variables globales. ¿Sí? Entonces, se trata de que no se usen, se trata de que se le cambie, de que los valores, los cambios de valor sean muy restringidos, ¿sí? No se aconsejan, pero en determinado momento es la única solución que queda. ¿Sí? Por lo tanto, se usan. Poco, pero se usan. La variable entonces existe desde antes de que empiece la ejecución del programa y cualquier lugar del programa puede leer o escribir esa dirección de memoria. ¿Sí? Es algo absolutamente público. Esa dirección de memoria permanece ocupada a lo largo de todo el uso del programa, aun cuando nosotros lo usemos en 3 renglones al inicio. Esa es otra razón por la cual no se aconseja el uso de variables globales. Si las variables globales realmente se usan un poquitito del programa y nunca más, estoy desperdiciando memoria. ¿Sí? Bien. Lo que nosotros venimos usando en todos los ejemplos de ensamblado son variables globales. Cuando hacemos .sectionData y le decimos que guarde un lugar o le asigne un lugar, estamos declarando una variable global. Estamos asignando un pedacito de RAM a esa variable, dándole un valor, y eso existe durante toda la ejecución. ¿Qué pasa con las variables locales? Las variables locales solo existen en un ámbito del programa. En C, normalmente dentro de un procedimiento, en un C más moderno podrán existir hasta dentro de un for o dentro de un if. ¿Sí? La variable se crea cuando la declaran y se destruye cuando llegan a la llave que corresponde al bloque en el que fue declarado. ¿Sí? La variable realmente se crea, la memoria se asigna recién en el momento en el que se declara la variable. Y si esa subrutina nunca se llama, esa variable nunca se crea. Entonces, y como consecuencia, solo ese fragmento puede acceder a esa variable porque la variable ni siquiera existe. Entonces, esto es lo que vamos a ver cómo se hace. Y esto se hace usando la pila. ¿Por qué se usa la pila para esto? Porque como los fragmentos de código siempre están anidados, o sea, un fragmento está metido dentro de otro fragmento y otro fragmento está metido dentro de otro fragmento, las variables locales se crean en un orden y se destruyen en el orden inverso. ¿Sí? Suena pila. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
cómo se va a manipular una variable local. Si esta es mi memoria y yo tengo el puntero de pila apuntando a algo que está en la pila, del puntero de pila para abajo hay datos que no son míos, que no puedo tocar, a menos que haga un pop. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Lo que yo voy a hacer si necesito una variable es decirle, mover el puntero de pila el lugar que me haga falta, y este espacio es mío. ¿Sí? No me importa que haya estado ejecutándose antes o después. ¿Sí? Si alguien necesita otra variable, automáticamente va a quedar arriba de la mía. Pero esta se tiene que destruir antes que esta. Entonces, cuando llegue el momento de desasignar, yo sé que mi puntero de pila va a estar acá. ¿Sí? Cuando llegue el momento de desasignar, que yo voy a desasignar lo que asigné. Mientras tanto, este área de memoria es mía y de nadie más, porque del puntero para abajo nadie puede tocar salvo lo que él puso. ¿Sí? Y de esa forma conseguí espacio para mi variable en una forma que tiene muchos beneficios. Entonces yo creo la variable moviendo el puntero de pila el lugar que me hace falta. Accedo a la variable utilizando modos indexados. Porque la variable sé que ahora no está en la dirección 1000, está en la dirección SP o SP más 4 o SP más 8. Y cuando termino, desasigno el espacio en la pila que yo ocupé. Si yo necesito crear varias variables, las voy creando en el orden en el que me hacen falta y las voy desasignando en el orden inverso, porque dijimos que los programas van a estar anidados y que los ámbitos de las variables también van a estar anidados. ¿Sí? Nos falta terminar de entender, que lo vamos a ver ahora, cómo se ejecutan las funciones y cómo llamo un procedimiento que también voy a usar las pilas. Y ahí termina de cerrar todo. Entonces, saquemos esto y después volvemos a eso. Y saquemos esto. Vamos a subrutinas. Ustedes en C escriben funciones, ¿sí? Y esas funciones se pueden llamar de más de un lugar. Con lo que nosotros conocemos, ¿podríamos hacer funciones? Olvidémonos, sí, después vamos a los parámetros. Podemos hacer un salto. Entonces, supongamos que yo escribo una suma BCD. ¿Sí? Acá empieza un LDR algo y acá termina la suma. Esto es fin, suma. Esta instrucción ya no es de la suma. Y yo tengo un programa. Donde acá tengo que sumar un primer número BCD. Lo que vos proponés es salto a suma BCD. Acá pongo una etiqueta retorno. Y acá salto a red. ¿Sí? Entonces acá hago B suma. O sea, acá pongo un salto acá. Y acá pongo un salto acá. ¿Están de acuerdo? ¿Y qué pasa si yo acá quiero llamarla de vuelta a suma? O sea, necesito llamarla dos veces. Acá voy a suma. ¿Y acá? ¿Lo ven el problema? ¿Todos ven el problema de usar saltos? Puedo ir
desde 3 lugares distintos a suma, pero no puedo volver a 3 lugares distintos. Me falta algo más, es un salto con algo más. Deberíamos calcular la distancia de que salta desde, por ejemplo, el offset que hace de suma. No importa el offset. Habría que pasar El problema es otro. Habría que desplazar una vez que termine el salto. ¿Qué es lo que habría que saber? En términos fáciles. ¿Desde dónde me? Cuando llegué acá, ¿vengo de acá o vengo de acá? ¿Para volver a dónde? A la que sigue de la que vine. ¿Se entiende el problema? Si yo antes de saltar guardara el valor del PC, justo antes de cambiarlo, el PC ya estaba apuntando a la que sigue. Entonces, si yo guardara el PC cuando voy a saltar, y acá le digo, usé el PC que guardé, resuelvo el problema. ¿Sí? Bien, esa instrucción se llama Jump and Link. Esa instrucción se llama Jump and Link, o Branch and Link. ¿Por qué and Link? Porque guarda el valor del PC en un registro. Enlaza, si quieren, el nombre viene de enlazar el origen del salto. Además de saltar acá, guarda el valor del PC o deja un enlace para poder volver. ¿Sí? Entonces, después discutimos esta parte. Necesitamos que se les llame de distintos lugares y necesitamos saber a dónde vamos a volver, porque un requisito de las funciones o de la subrutina es que se pueden llamar de más de un lugar y hay que volver al lugar adecuado. El salto común no alcanza. Entonces, el mecanismo que propone ARM es una instrucción que se llama BL, Branch and Link, que hace dos cosas. Asigna a PC el valor de la etiqueta como cualquier otro salto, pero guarda en un registro especial, el R14, el valor previo al PC. O sea, el valor que tenía el PC antes de saltar. ¿Sí? ¿Cómo con eso voy? ¿Cómo vuelvo? Bueno, con un BX R o con un BLX, porque la BL también tiene una opción. La BL también tiene una opción X. O sea, el destino puedo hacerlo con una etiqueta o puedo hacerlo con un registro. Esta instrucción toma el PC del registro, pero también guarda en el R el valor. ¿Sí? Y entonces, si tengo en un registro la dirección a la que tengo que volver, vuelvo con BX y ese registro. ¿Sí? ¿Se entiende? Buenísimo. Sí. Ahí me estoy guardando cuando salgo de la función en LR el valor de PC más 4 de la última instrucción de la función. También me está diciendo la siguiente Ahora instrucción. está. Déjame ver una cosa. Sí, está el dibujito. Lo iba a dibujar en el pizarrón, pero no hace falta. Este es el primer llamado. ¿Sí? Yo puedo tener más de una de estas parejas que llaman. Este es el código principal, digamos, el que se viene ejecutando. Hace un BL a SA. SA es una etiqueta de destino. Cuando se hace el BL, además se guarda esta etiqueta R1, que no es una etiqueta o no hace falta para una etiqueta, ¿sí? Pero se guarda la dirección esta en el LR. Entonces, cuando termino, el BXLR toma el LR y lo pone en el PC, y entonces vuelvo a ejecutar con el valor que había dejado guardado en el momento del BL. ¿Se entiende? Al llamar a la instrucción de BL, el PC ya estaría directamente apuntando a Claro, porque como vos siempre vas avanzando en PC, ni bien empezaste, en el fetch vos ya dejabas el PC apuntando a la instrucción que sigue. Entonces, cuando estás ejecutando el BL,
el PC ya apunta a la instrucción que sigue. El anterior aparecía que hacía LR igual a PC más 4. Yo no entiendo por qué la llamaría 4. Vamos de 1. Es LR igual a PC más 4. Claro, Aunque PC ya sea es el PC del salto. Este PC es el valor del salto. O sea, si el salto está en la dirección 1000, el R toma 1004. Claro, pero ya en el fetch ya no sube, aumentó el PC igual a PC más 4. Perfecto. Eso es el más 4 es del fetch. Ah, no es parte del... O sea, este es el PC que tiene al empezar la instrucción. O sea, es el PC del branch. Y vos querés que el LR quede en el PC de la instrucción que sigue. Claro, si no va a... Sí. Si no, volverás a ejecutar el branch. No, yo pensaba que iba a ser la siguiente, si el PC más 4, porque el PC ya se... Claro, pero no, porque en estas definiciones el PC es el que tenía al empezar a ejecutar la instrucción. O sea, esto es el RTN abstracto de la instrucción branch. La instrucción branch, al valor del PC que tenía cuando ella fue buscada, le suma 4 y le guarda en el R, o sea, porque todas las instrucciones le suman 4 en realidad. Si tuviéramos que ser concreto, simplemente ponemos LR toma PC. Exactamente. Porque ya el fetch hizo el más 4. ¿Sí? Bien. ¿Alguien tenía otra duda? Entonces vamos con la otra duda. ¿Segura? Bien. Perfecto. ¿Tenemos resuelto nuestras subrutinas? No. Falta algo más grave. No podría llamar funciones dentro de funciones. No recursivas. No nos metamos con cosas tan complicadas. No podría ser que una función llame a otra función. ¿Por qué? Porque el LR ya no va a saber cómo volver. Pero poder volver a la primera, o sea, del main voy a ir a poder ir a la primera función, de la primera voy a ir a la segunda, de la segunda voy a volver a la primera, pero de la primera no voy a volver al main. Otro registro, digamos, para guardar la Y... Bien. No suena una muy buena idea. O sea, es una idea, pero como que hace agua. ¿Sí? Memoria al LR que tenemos actualmente. Me gusta. ¿En dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Porque si agregamos otra función que vaya arriba, entonces va a tener... Porque las llamadas a subroutinas son un árbol. Y las pilas se llevan bien con los árboles y no voy a tener ningún problema si lo pongo en el stack. Y de hecho es lo que voy a hacer, lo voy a poner en el stack. Entonces, efectivamente, cuando ustedes quieran llamar a subrutinas anidadas, va a ser responsabilidad del que escribe la subrutina, que llama a otra subrutina, conservar el valor de LR que él recibió. ¿Sí? Y lo va a hacer usando el stack. ¿Por qué? Porque eso le garantiza un lugar único de memoria para guardar eso. Y porque dijimos que si yo no puse algo en el stack, no puedo tocar el stack. O sea, yo puedo poner cosas en el stack y puedo sacar, pero no puedo sacar cosas que no puse. Entonces, todo lo que está en el stack, cuando yo lo recibo, está protegido y nadie lo puede tocar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo pongo algo en el stack, solo yo lo puedo sacar y nadie me lo va a destruir. Entonces es un lugar adecuado para guardar esto, que es dinámico. ¿Sí? Y el ejemplo, con números y todo, si quieren, es este. La primera vez guardo, llamo a SA y guardo R1, o sea, la dirección que tendría R1 en el link register. Esta rutina se tiene que encargar de, antes de hacer el BL a la otra, hacer el push LR. Es responsable del que escribió esto. Sí, ese. Para que venga acá. Si no, volvería para acá. No, si no sería recursivo. Y sí puede ser ese. Entonces, ahora, el valor de memoria viene a la pila. O sea, este R1 no es el registro 1, es el retorno 1, en la dirección de memoria esta. Y el valor de retorno
aquí es el que queda en el residue. Esta subrutina vuelve con BXLR. Y esta subrutina puede hacer POP LR y BXLR o puede hacer directamente POP PC. ¿Sí? Es válido. Ahora, este mecanismo funciona para cualquier cantidad de subrutina. La memoria. Ahora tengo toda la memoria. ¿Sí? Pregunta, ¿y por qué no guardamos directamente en la pila? ¿Por qué no decimos que el branch guarde en la pila la dirección de retorno y listo? Es una operación más. Guardar memoria y volver la memoria para. Y luego tenemos que hacer. ¿Qué ahorramos? ¿Se entiende? De hecho, probablemente les sorprenda saber que todos los procesadores hasta el año 90 y pico guardaban en la pila. Esto es una cosa moderna. Los procesadores más viejos guardan en la pila, o sea, la instrucción de salta subrutina guarda la dirección de retorno en la pila. Siempre. Y la instrucción que vuelve lo saca de la pila. Siempre. ¿Por qué habremos hecho, por qué a alguien se le habrá ocurrido hacer un caso distinto para resolver solo una subrutina? Debe haber un buen motivo, ¿verdad? Y no lo vemos. No lo vieron los diseñadores por muchos años. No es una subrutina. Estos son un montón de subrutinas. Son todas las hojas del árbol. Hay muchas más de estas que de estas. Piensen en cualquier programa que escribieron. ¿Cuántas subrutinas no usaban subrutina? La mayoría. ¿Sí? Entonces no resolvimos una, resolvimos un montón. Ganamos velocidad en un montón, en el caso más común. Así dibujado no se nota que es el caso más común. Pero la realidad es que tengo pocas subrutinas que usan otras y muchas que no usan. Entonces optimicé velocidad, me ahorré el acceso a memoria y gané velocidad en un montón de casos, no en uno. Porque esto, cuando se ejecuta el programa, se repite muchísimo más que esto. ¿Sí? Por eso los procesadores modernos usan un registro, la responsabilidad de bajarlo a la pila es tuya, antes se hace automáticamente por hardware, ¿sí? Para optimizar velocidad. Pero para optimizar velocidad es algo que no es tan obvio cuando uno analiza el procedimiento de una forma, digamos. Cuando lo analizas de otra, recién ves todo lo que se te estaba pasando. ¿Sí? Los procesadores más viejos directamente guardan en la pila. Los procesadores modernos tienen un registro y es responsabilidad nuestra bajar a la pila en las subrutinas en las que le haga falta. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces la pila es únicamente para la dirección de la. No, también es para las variables locales. Porque ahora, cuando vos entraste a la subrutina puede sin ningún inconveniente. Ahora terminemos la historia. Esta necesita una variable local. Guarda R1, apila la variable local encima. Aquella necesita una variable local. Apila. Cuando llega al final, destruye, deja la pila como la encontró. Cuando esta llega al final, destruye, deja la pila como la encontró. Y recupera. Y no importa cómo se den los llamados, y no importa, eso nunca va a traer problemas con la única condición de que ustedes no saquen de la pila algo que ustedes no pusieron. ¿Sí? Es una regla bien sencilla de seguir. ¿Se entiende? La eliminación de las variables locales se hace en C, o sea, C lo hace cuando llega la llave.
¿Sí? Entonces, ¿cómo hago la creación de la variable? Muevo el puntero de la pila tantos lugares, lo que me haga falta. ¿Cómo la elimino? Vuelvo el puntero de pila tantos lugares para atrás, los mismos que yo moví. O sea, cuando manipulo el puntero de pila tengo que tener cuidado. Cuidado, la regla de la pila es no toco lo que no puse. Yo pongo o muevo el puntero para generar tantos huecos o pongo tantas cosas, saco eso en el orden inverso al final. Fin. El LRS cuando estamos volviendo. El LR no es parte de la pila. No, pero cuando estamos volviendo lo usamos en la última instrucción que y después. Sí, porque inmediatamente después, o sea, una vez que se ejecuta esta instrucción, la que viene ya no se ejecuta. O sea, esto podría estar justo acá, cuando lo organizás linealmente. Claro, cuando volvemos ya nos ponemos el valor de la memoria en el LR, digamos, sino que volvemos directamente a la pila, al valor de la pila. Vamos por partes. En las hojas, volvés con BXLR siempre. ¿Sí? Y en el momento en que se ejecuta el BXLR, ya no se sigue ejecutando lo que está a continuación. ¿Sí? Lo que está a continuación será otro fragmento de código que se ejecutará de otra forma. Vamos a esta. En esta vos haces push LR y haces BLSA. Podés hacer tres cosas. Las tres funcionan igual de bien. En realidad, esta que está hecha es la que no deberías hacer. Vos podés hacer el push LR justo antes de saltar y hacer un pop LR justo después de volver. ¿Sí? Esa sería una de las opciones. Guardo, salto, recupero. Y dejo el LR tal cual como estaba lo más pronto posible. ¿Sí? Entonces pongo la pila para saltar y cuando vuelvo lo recupero. La otra opción sería que esto se haga ni bien empezás. Entonces, ni bien empezás, guardás el LR porque sabés que vas a saltar. Si saltás a 3 o 4 subrutinas, no importa, porque basta con que lo guardes una vez. ¿Sí? Entonces lo guardas una vez acá, lo recuperas al final, recién cuando termines, y acá saltás todas las veces que quieras. Y al final puedes hacer dos cosas: pop LR y BXLR igual que en una de estas, o directamente pop PC. Pero de vuelta, yo debería corregir este ejemplo. Lo correcto si vas a hacer pop PC al final sería haber hecho push LR como primera instrucción, porque dijimos que el uso de la pila tiene que ser simétrico. Si vos vas a crear una variable, no podés crear la variable acá y escribirla acá al medio porque va a ser un desastre. ¿Sí? Acá hay siempre una simetría de espejo. Si vos vas a terminar con un pop PC, lo primero que tenés que hacer es el push LR. Entonces, después del push LR, creas tus variables, haces todo lo que quieras, destruís tus variables y volvés. ¿Sí? Para que esto funcione es inevitable ser ordenado. Si no, no. Pero es un orden simple de seguir. ¿Sí? Sí. No entiendo bien por qué hizo BLSA Porque está mal escrito el SSB. y ahí dice pop PC, yo recuerdo que pop no hacía falta especificar el elemento. Sí. Acá sí, porque es el registro donde tenés que guardar, recuperar el valor que está en la pila. El valor numérico que está en la pila, ¿en qué registro se va a guardar? ¿Sí? Es como vos cuando hacías el pop, lo asignabas a una variable. Acá es como que en el pop le pasé la variable por referencia. ¿Se entiende? O sea, tengo varias pilas. No, tenés una sola pila. La pila es esta. Cuando vos sacás de la pila este valor, ¿dónde lo vas a guardar? ¿En qué registro vas a guardar el valor numérico que sacás de la pila? ¿Se entiende? Entonces, como no podés hacer registro igual a pop, haces pop y le decís el registro donde querés que quede. ¿Cómo hacer un pop? No, porque se mueve el puntero y ese dato queda liberado, digamos. ¿Sí? O sea, normalmente en los procesadores no existe top, solo existe push y pop. La diferencia entre un top y un pop es si este puntero se mueve y entonces este error 1 ya lo considero que no sirve y lo puedo borrar, ya lo perdí, digamos, o si sigue protegido. El concepto muy importante es, del puntero de pila para acá, los datos están protegidos.
nadie los va a romper. Del puntero de pila para arriba, los datos ya dejaron de existir. O sea, probablemente, justo después de que haga esto, acá sigue estando el valor. Pero yo ya considero que ahí puede haber cualquier cosa. ¿Sí? Entonces, del puntero de pila para abajo, los datos están seguros. Del puntero de pila para arriba, los datos ya no están, se murieron. ¿Sí? Entonces yo al POP le paso el PC, que es donde quiero que se guarde el tope de la pila. No, al POP le decís en qué región. O sea, el POP lee un valor de memoria numérico. ¿Sí? Volvamos. Por hacer este ejemplo. Supongamos que esto está en la 1.000.000 A. ¿Sí? Esto está en la 1.000.000 B y esto está en la 1.000.000 C. Y esto está en la B700. ¿Sí? Cuando se ejecuta este salto, el valor 1.700.000 que tenía el LR se guarda en la pila, es el valor numérico 1.700.000. Cuando yo termino, ¿sí? Yo necesito que el valor 1.700.000 llegue al PC. No lo quiero en el R1, lo quiero en el R15. Entonces tengo que decir ese valor que voy a leer de memoria, en qué registro quiero que se almacene. Ustedes cuando hacían en estructura de datos un POP, hacían A igual a POP. Acá tenemos que hacer POP A. O sea, tengo que decir, al valor que vas a sacar, ponerlo en esta variable. ¿Se entiende? Por la forma en la que trabajan las instrucciones. ¿Sí? Entonces, lo que yo estoy especificando cuando hago el POP es el registro en el que voy a poner el valor que estoy sacando de la pila. ¿Sí? ¿Queda claro? ¿Seguro? ¿No está convencido? Miguel no está convencido. O sea, creo que explicar un poco. Hay que masticarlo un poco. Bueno, si no, pregunten de vuelta a la clase que viene. O sea, es lo mismo que hacían, solo que, como les digo, ustedes sacaban el valor y lo asignaban, lo guardaban en algún lado. Acá le tienen que decir al POP dónde quieren que lo guarden. ¿Sí? Por la forma en la que se ejecutan las instrucciones. Pero hace exactamente lo mismo. Yo les había dicho que acá no existe el top. ¿Por qué? ¿Cómo podría leer el tope de la pila? Claro, es un indexado con SP. ¿Sí? No hace falta. Bien. De hecho, van a ver en el procesador del año que viene, tampoco hace falta que el push ni el pop. Ahora bien, cuando usamos variables locales, tenemos o podemos tener un problema. Dijimos que la idea con las variables locales es, ponemos esto, yo tengo la pila, tengo R1, supongamos que fui por la política de guardo, salto y recupero, ¿sí? Para ilustrarlo mejor el problema. Entonces, tengo mi puntero de pila. Creo acá una variable, por ejemplo, de una palabra. Entonces, estos datos están protegidos. Esto es lo que estaba en la pila antes de empezar. Creo un espacio para una variable. El SP se mueve a un lugar. A la variable puedo acceder con corchetes SP. Puedo leer y escribir en esa variable usando corchetes SP. Después de eso, hago un push. Por ejemplo, de LR. Mi variable dejó de estar en SP y ahora está en SP más 4. ¿Sí? Y si yo voy creando variables
No creo todas las variables al inicio, sino que por acá creo una variable, después creo otra variable, y después lo voy destruyendo en orden, pero cada vez que creo una variable, el puntero se me mueve, y la variable que hasta hace rato estaba en SP más 4, ahora está en SP más 8, o en SP más 2, y tengo que sacar cuentas. ¿Se entiende? Entonces, es como un problema. Ese problema se suele resolver usando lo que se llama un puntero de marco. ¿Qué es un puntero de marco? Cuando yo llegué al procedimiento, SP apuntaba acá. Yo sé que de acá para abajo no puedo tocar nada. Agarro un registro y copio el valor de SP. ¿Sí? Genero mi variable moviendo los lugares que me hacen falta y a mis variables no las manejo con SP, las manejo con R2. Este puntero no se mueve nunca. Y si hace falta seguir apelando cosas, seguir apelando cosas. Pero como este puntero señala a la base de mi pedazo de pila, este se queda quieto. Y por otra parte, puedo saber incluso que al terminar mi procedimiento, en lugar de hacer un montón de pops y cosas por el estilo, puedo decirle a SP, toma de vuelta el valor de R12 que era el que tenía cuando yo empecé y sé que dejo la pila como la monté. ¿Sí? Eso se llama puntero de marco. ¿Por qué? Porque es mi marco de trabajo, es el inicio de mi marco de trabajo. De acá para arriba es el área de memoria que yo puedo usar en el procedimiento. ¿Sí? Y de acá para abajo está prohibido. ¿Sí? Eso es el frame pointer, que estaba 2 diapositivas atrás, pero que no era el momento de explicarlo. ¿Sí? Entonces, en particular, Cortex define, o sea, ustedes lo pueden hacer siempre. Acá. Volvamos un poquito para atrás. El puntero de la pila varía y esto complica el acceso a la variable y entonces el puntero al marco de pila resuelve esto. Conserva el valor del puntero antes de empezar y permite que las variables locales se manejen en forma indexada respecto al marco y no a la pila, y el marco es constante para todo el procedimiento, y es R7 el que utiliza Cortex. O sea, Cortex propone, si bien es un registro de propósito general, propone que se use R7. Entonces cualquier compilador va a usar R7. ¿Sí? Tiene una función semi-reservada. No es como el LR, que es un registro especial, es un registro cualquiera, pero está designado para eso. ¿Sí? Y terminemos de cerrar un poco el tema de las variables. El ámbito de la variable normalmente va a ser un procedimiento, una función, una subrutina, como quieran llamar. Lo que van a hacer es, después de haber guardado el LR, o antes de haber guardado el LR, como lo quieran hacer, van a reservar un espacio suficiente para todas las variables que necesiten, y cuando terminen van a devolver ese espacio. Si quieren usar el puntero del R7 como puntero de pila es más fácil incluso, y todas las variables van a pasar a ser direcciones indexadas. Y fíjense que si bien ustedes van a mantener la dirección de memoria de una variable local, una vez que termine el procedimiento, esa dirección de memoria apunta a una cosa que puede tener cualquier cosa, porque la variable deja de existir, o sea, se libera el espacio. ¿Sí? Esto tiene dos ventajas que son muy importantes. Miguel creo que fue, Miguel sos, ¿no? No, Lucas. Lucas, bien. Lucas dijo que en el ejemplo decía SI tenía que ser SB, ¿sí? En el llamado yo dije, pero podría ser SI. ¿Qué sucede con las recursivas? Hay que hacerlo con condición de corte. Perfecto. ¿Pero todo esto que viene funciona? Sí. Bien, pero hay algo que tienen que tener
las recursivas, que es muy importante. ¿Qué es? Sí, eso es una, porque si no entra en un lazo infinito. Pero hay algo más. ¿Puedo usar variables globales en la subrutina recursiva? No. ¿Por qué? Olvídate de los parámetros. Porque en cada ejecución la vuelve a... Vos no terminaste de ejecutar la versión A y empezás a ejecutar la versión B de la misma subrutina, pero ya está viendo el valor, o sea, cuando B modifique el valor, va a modificar el valor que va a ver la A después. ¿Se entiende? Vos necesitas que las variables, la de la versión A, mantenga su valor hasta que volvamos a la versión A. O sea, te anidas sobre vos misma, pero necesitas que los valores de tu instancia, se llama, conserven el valor. Eso con la pila funciona perfecto, porque yo voy a hacer 2 veces 2 reservas del mismo tamaño, ¿sí? Pero cada una es una distinta. Y cuando termine, lo voy a desalocar primero a la de la instancia anidada y después a la de la llamada de afuera. ¿Sí? Entonces, necesitan tener espacios independientes de memoria para cada instancia, para cada llamada. Ese código, ese tipo de código, donde yo no terminé de ejecutar una versión y empiezo a ejecutar la misma secuencia de instrucciones sin haber terminado la secuencia completa anterior, se llama código reentrante. Y ocurre no solo en recursivas, que se usan poco, sino que ocurre en multitarea, que se usa mucho, lo van a ver en el sistema operativo. Pero para tener código multithread, tienen que cumplir las mismas condiciones que si tienen código recursivo, porque lo que sucede es lo mismo. Estoy ejecutando el mismo programa, 3 copias del mismo programa, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Y un programa no terminó, pero el programa es el mismo y las variables serían las mismas si las variables no se crean cada vez que el programa las ejecuta, ¿sí? Entonces necesito que cada copia del programa cree sus propias variables de verdad. Y eso con las variables globales no ocurre. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Y otra ventaja que me da el stack es que el código es relocable. ¿Sí? No tengo direcciones de memoria fija, es del stack tanto para arriba o tanto para abajo. Entonces, todo el uso de variables locales también hace que las cosas sean relocables. ¿Sí? Bien. ¿Qué nos falta? Los parámetros. Hacemos una pausa y vamos a los parámetros. Sí. No me quedó claro, porque R7 no me pasaría lo mismo si llamo a otra función que usa R7. Lo tiene que guardar. Ahora lo vamos a ver. Tiene que guardar la pila. Guarda la pila R7 y lo iguala al punto de pila. Cuando termina, hace un pop de R7. O sea, si querés la secuencia sería guarda el R, guarda R7, igual de R7 a la pila, ¿sí? Y después cuando termina, hace un pop de R7 y un pop PC. ¿Sí? Y después lo probamos.